Mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 17 de enero y el día viene con más viento y con más lluvias. Hoy nos espera un día de viento en la mayor parte de España. Coja el paraguas, porque las lluvias pueden ser fuertes en algunas zonas. Todo se lo debemos a una borrasca, se llama Irene, que hoy se irá desplazando por el Canal de la Mancha hacia el interior de Europa. Las temperaturas van a seguir altas. En el este, sobre todo, con 23 grados en Alicante, 25 en Murcia. También llegarán a los 20 grados en Santander o en San Sebastián y van a bajar esta tarde en Andalucía. Hoy en Bilbao tendremos 19 grados de máxima, en Barcelona otros 19, en La Coruña 17, 13 en Madrid y en Valencia esto es como primavera, 24 graditos. Esto es un auténtico lujo para el mes de enero. Bueno, o un desastre, según cómo se mire. ¿Qué es lo que nos importa? Bueno, hoy la atención va a estar en Davos, porque se palpa tensión ante la cita de Pedro Sánchez con la cúpula empresarial. Van a estar BBVA, Telefónica, Repsol, Cepsa, pero también el presidente del gobierno se va a reunir en Davos con otras grandes compañías. Hay tensión. ¿Por qué? Pues por varios motivos, entre ellos por la intención del gobierno de extender el impuesto extraordinario a los beneficios de la banca y también de las energéticas, por ese acuerdo con Junts para acercar a las empresas que trasladaron hace ya unos cuantos años su sede social desde Cataluña a otros puntos de España, y también por otros temas candentes, como por ejemplo la subida del salario mínimo interprofesional acordada con los sindicatos o la intención de Yolanda Díaz de reducir la jornada laboral. Así que se va a palpar tensión ante esa cita de Sánchez con la cúpula empresarial. Mientras los CEOs mundiales están hablando sobre todo de inteligencia artificial, dicen que habrá que reinventarse para no morir ante la inteligencia artificial y, ojo, otro de los grandes retos son los relacionados con el cambio climático. Hoy vamos a hablar de ello aquí en Capital Intereconomía y vamos a hablar de mercados, porque el IBEX 35 ayer perdió los 10.000 puntos. Hay pesimismo entre los inversores porque parece que ven cada vez más lejos lo que será la primera bajada de tipos de interés por parte de los bancos centrales. Ojo también a la banca, que ha frenado su rally en bolsa. Y ojo también a la visión que tienen los gestores. Ya saben que cada X semanas Bank of America publica su encuesta a gestores. Es una encuesta a 256 gestores profesionales que tienen bajo gestión más de 660.000 millones de euros, y dicen que la gran apuesta para este año va a ser la renta variable, pero sin embargo la mayoría de las grandes casas de inversión han comenzado el ejercicio cargadas de renta fija. El 25% de los gestores encuestados por Bank of America asegura que el activo que mejor debería comportarse si los bancos centrales recortan los tipos de interés es la renta variable, pero tienen sus posiciones cargadas en renta fija. Vamos a intentar comprender qué es lo que está pasando. Tiene una visión positiva sobre las empresas de tamaño pequeño y tamaño mediano por sus atractivas valoraciones, y dicen que todavía tienen recorrido los llamados 7 magníficos. También pendientes de los bancos centrales se plantean quién saldría ganando si los bancos centrales mantuvieran los tipos de interés, y están mirando ahí a las divisas. Bank of America dicen que el dólar, el euro y el franco suizo saldrían fortalecidos, mientras que la corona sueca, el dólar australiano y el yen japonés serían las monedas más perjudicadas. Bank of America espera que la Reserva Federal baje tipos por primera vez en marzo, es de los más optimistas, y dice que por primera vez el Banco Central Europeo bajaría los tipos de interés en junio. Pero la verdad es que la mayoría de los analistas con los que estamos hablando esto no lo ven. Y un nombre propio, BlackRock, está buscando alianzas para potenciar el negocio del private equity, del capital riesgo, aquí en España. La
gestora quiere elevar su cuota de mercado en mercados privados en nuestro país. Planea potenciar la venta de sus fondos de private equity fuera del mercado institucional. Está poniendo ahí el foco en el inversor retail, y fuentes del mercado apuntan a que la intención de la gestora sería asociarse con alguna entidad con una amplia red de distribución. Es un acuerdo, o sería un acuerdo similar al que tiene en otros países europeos. Por ejemplo, en Italia tiene un acuerdo en este sentido con Mediobanca. La gestora de Larry Fink cuenta con más de 331.000 millones de dólares en activos bajo gestión en mercados privados. Es ahí un buen pico. Hay muchas más cosas. Es miércoles. ¿Vamos a por él? Claro que sí. Gracias, bienvenidos. Titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene este miércoles en el Foro Económico de Davos. Antes de su intervención, Sánchez se va a reunir con los consejeros delegados de Siemens Energy, de Sanofi y de Fujitsu, y después va a mantener un encuentro con los máximos representantes de empresas españolas del IBEX 35, a la espera, como adelantábamos, de confirmar si los máximos ejecutivos de Ferrovial y de Iberdrola estarán presentes en ese encuentro, tras el pulso del Ejecutivo por su traslado a Ámsterdam en el caso de Ferrovial y por la polémica por el impuesto a las energéticas en el caso de Iberdrola. Allí también en Davos, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, analizará la pérdida de confianza de los ciudadanos en la economía. Una jornada en Davos en la que responsables de bancos como UBS, JP Morgan o Societe Generale van a abordar el futuro de las grandes entidades financieras. También participa hoy en este foro la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva. Lo va a hacer en un debate sobre el clima, y se estrena en Davos el nuevo presidente argentino, Javier Milei. Plantar las ideas de la libertad en un foro que está contaminado de la Agenda Socialista 2030 y que lo único que va a traer es miseria al mundo. Iberia tiene que cerrar este miércoles un acuerdo con los sindicatos sobre el handling. Es que hoy termina el plazo en el que la aerolínea tiene que comunicar a AENA qué operador de handling elige en cada uno de los aeropuertos donde perdió el concurso, o bien si optará por hacer autohandling para todo el grupo IAG. Mientras tanto, la aerolínea y los sindicatos apuran las negociaciones para intentar llegar a un acuerdo. Iberia propone un plan de bajas y prejubilaciones incentivadas que los representantes de los trabajadores no terminan de aceptar y amenazan con una huelga indefinida. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, firma hoy con los sindicatos la subida del salario mínimo. El acuerdo alcanzado con UGT y comisiones obreras para el incremento del 5% en 2024, que lo va a situar ese salario mínimo en 1.134 euros brutos al mes en 14 pagas. Una foto en la que no va a estar hoy la patronal. Ayer su presidente Antonio Garamendi negaba haber pedido una reunión a Yolanda Díaz para intentar convencer a su ejecutiva sobre el salario mínimo. Déjame que sonría, ¿eh? Vale. Es que yo llega un momento que ya no sé cómo contestar. Es decir, mira, la política que vaya por su cuenta, que si quiere hacer sus declaraciones que haga, pero eso, tengo que decirlo claramente, eso es falso. Es decir, el gobierno se comprometió a traernos una oferta, nosotros la habíamos planteado, cuáles eran creo que quedó claro cuál era nuestra posición, nos trajeron su planteamiento y lógicamente tenía que haber una siguiente reunión simplemente para plantearle cuál era la conclusión nuestra, pero nada más. En los mercados, el IBEX abrirá hoy por debajo de los 10.000 puntos. Un nivel que perdía ayer tras dejarse un 0,8% y cerrar en mínimos desde noviembre, a medida que los bancos centrales enfrían las expectativas sobre las bajadas de los tipos de interés este año para combatir la inflación. Borja Gómez es director de análisis de Dunas Capital. Nosotros estamos bastante fuera de consenso, las cosas como son, especialmente en zona euro, donde no intuimos que pueda haber bajadas. Nosotros entendemos que lo que va a dirimir un poco la evolución de la acción del BCE va a ser evidentemente la inflación y en última instancia la evolución de los salarios, y en ese sentido entendemos que las condiciones laborales que existen a día de hoy pueden seguir permitiendo un crecimiento bastante intenso de los salarios, que si somos ortodoxos pues debería eliminar la posibilidad de que los bancos centrales, el BCE en este caso, baje tipos. De momento parece que va a continuar la senda bajista de las bolsas, caídas a esta hora de más del 0,3% para los futuros en Estados Unidos, recorte de más de medio punto porcentual a menos de una hora para la apertura para los futuros europeos. El precio del petróleo baja esta mañana a la espera del informe de la Organización de Países Exportadores de Crudo. Caída de casi un 1% para los futuros, que está llevando al Brent por debajo del nivel de $78 el barril y al West Texas por debajo de los $72, a pesar, todo esto, de la tensión en el Mar Rojo por los ataques de los hutíes de Yemen, que han provocado que la navegación de buques comerciales a través del canal de Suez, el que conecta el Mar Rojo con el Mediterráneo, se haya reducido durante el mes de enero un 30%. Borja Gómez.
La crisis del Mar Rojo tiene dos ramas, dos derivas. La primera, evidentemente, de actividad. Eso no sería descartable que lo veamos en las próximas lecturas de PMIs con un descenso adicional. Pero una vez que esto se corrija, lo que queda es, como bien dices, el incremento de los costes de producción. Los fletes están viendo incrementados del orden del 300-350% respecto a los niveles que había en octubre, y evidentemente esto puede llegar a tener algún tipo de traslado en términos de bienes industriales, de precio de bienes industriales y de inflación en última instancia, ¿no? Además, en la agenda de este miércoles, Eurostat publica el dato definitivo de inflación de diciembre en la zona euro. Y que según la cifra adelantada se sitúa en el 2,9% en el último mes del año. Ya hemos conocido esa cifra de inflación en Reino Unido, que contra todo pronóstico sorprende y sube hasta el 4%, 2 décimas por encima de lo previsto y 1 décima por encima del dato del mes de noviembre. La inflación subyacente, el IPC subyacente por su parte, se mantiene en el 5,1%, está también 2 décimas por encima de lo que se esperaba. En la agenda económica de hoy vamos a conocer también en Estados Unidos el libro beige de la Reserva Federal, y de allí nos van a llegar además ventas minoristas y datos de producción industrial. De esta madrugada es noticia que la economía china creció un 5,2% el año pasado. Una cifra que supera el objetivo oficial para el conjunto del año y que adelantaba ayer Kang Yi, director de la Oficina Nacional de Estadística de China. De acuerdo a las estimaciones preliminares, el PIB del año pasado fue de 126 trillones de yuanes. Eso supone un incremento del 5,2% respecto al año anterior. Además, en China hemos conocido esta madrugada la producción industrial, que creció un 4,6% en 2023. Tras estos datos, las bolsas chinas registran caídas más de un 2% bajo la bolsa de Shanghái, más de un 4% de pérdidas para el Hang Seng de Hong Kong, y baja también el Nikkei de Tokio un 0,3% al cierre, a pesar de que esta madrugada ha llegado a superar los 36.000 puntos por primera vez en más de 30 años. En Estados Unidos, el Senado supera el primer obstáculo para evitar el cierre del gobierno, con la aprobación de un proyecto de ley con el objetivo de alcanzar la conocida como resolución de continuidad. Es una medida provisional para evitar que el gobierno caiga en el cierre administrativo por falta de fondos antes de la fecha límite prevista para finales de esta semana. Allá en Estados Unidos, Joe Biden hablará con los líderes del Congreso para intentar desbloquear la ayuda a Ucrania. 60.000 millones de ayuda suplementaria, a la que se oponen los republicanos. Mientras tanto, en Europa, Bruselas urge también acordar la ayuda de 50.000 millones a Kiev, pero recuerda que no es solo tarea europea, como apunta el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni. Por supuesto, también pedimos el apoyo de todos los socios internacionales. El apoyo económico a Ucrania no es solo una tarea europea, sino que desde el punto de vista europeo es absolutamente crucial. From the European point of view, this is absolutely crucial. Y esta noche Qatar ha anunciado un acuerdo entre Israel y Hamás para entregar ayuda a civiles y rehenes en Gaza. Tras semanas de negociaciones mediadas por Qatar y Francia, Israel y la milicia palestina han pactado un nuevo trato en beneficio de la población civil de la Franja de Gaza. El acuerdo contempla la entrada de paquetes de medicinas para casi 50 rehenes que Hamás mantiene bajo su dominio desde el pasado 7 de octubre, y a cambio Tel Aviv va a permitir la entrada de ayuda humanitaria en las áreas más vulnerables del enclave. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Eres broker? Aunque no lo seas, con Banco de Inversión Global puedes invertir como si lo fueras, porque te ofrecemos una plataforma que pone a tu alcance el análisis de mercados para que puedas hacer trading de productos financieros. Invierte como un profesional con los profesionales de Banco Big. Descubre más en bancobig.es. Banco Big, nos mueven tus valores. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Los lunes,
De 6 a 7 de la mañana, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos. Sin palos en las ruedas. Los lunes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari. Para entender la actualidad, hay que contarla con rigor y claridad. Es lo que cada día hacemos en Capital Intereconomía, desde las 7 de la mañana con Susana Criado. Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado. 8:16 de la mañana, esto es Radio Intereconomía. En la entrevista capital nos vamos a acercar a Davos porque los máximos representantes de empresas españolas como Santander, Telefónica, BBVA, Repsol o Cepsa van a asistir hoy miércoles a un encuentro con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el foro de Davos. Persiste la incógnita de si acudirán los de Ferrovial o los de Iberdrola. De acudir a la cita sería el primer encuentro entre Rafael del Pino y Sánchez desde que Ferrovial decidió trasladar su sede a Países Bajos. Ignacio Galán, muy crítico con el impuestazo a las energéticas, excusó el año pasado su asistencia. El impuesto a las energéticas o también el impuestazo al sector bancario están sobre la mesa, pero también el acuerdo del gobierno con Junts para acercar a las empresas que desde 2017 decidieron trasladar su sede desde Cataluña a otros puntos de España, o por ejemplo también sobre la mesa el tema del salario mínimo interprofesional o la reducción de jornada de Yolanda Díaz. Nos acercamos a Davos para ver qué se decide, quiénes se reúnen y qué es lo que importa, lo que se cuente hoy en Davos de cara al conjunto del año. Y para ello me acompaña Frederic Mertens, que es profesor y coordinador del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia. Señor Mertens, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. ¿Qué se decide en Davos? ¿Por qué es tan importante Davos? ¿Quiénes están estos días ahí en Davos? Bueno, Davos es una reunión de altísimo nivel con todas las potencias decisionales a nivel mundial. Potencias decisionales son muchos países, los más poderosos en términos políticos y económicos, pero también, ponemos en ese grupo de países los miembros de la Unión Europea, Estados Unidos, en su momento, antes de la guerra en Ucrania, Rusia, que ya está excluida de este foro, y también tenemos al lado de los países, pues las grandes empresas, las más potentes a nivel mundial. O sea, no cualquier empresa puede acudir a ese foro. Y ese foro consiste en un esfuerzo de reflexiones comunes a priori sobre todas las temáticas que tienen un impacto económico, pero rápidamente, como todo tiene un impacto económico, pues se ha convertido un foro, como si fuera una especie de la ONU, una Asamblea General de la ONU, pero que reúne las potencias económicas. Uh-huh. Y los temas tratados son, por ejemplo, el que ya es un clásico, el cambio climático, pero también
el tema de la inflación, el tema de las dificultades de recurrir a los bienes energéticos, los conflictos, etcétera, etcétera. Claro, profesor, ¿cuánto importa lo que se diga allí en Davos? ¿Se decide algo o simplemente es una gran reunión entre líderes empresariales, líderes políticos para hablar de los grandes problemas, como dice usted, pues de la inflación o de lo que está pasando en Ucrania o en el Mar Rojo? Hombre, ¿se decide algo? Hay un poco de todo. Sí que se decide, por lo menos de manera, hay declaraciones comunes, entonces declaraciones comunes que pues tienen una incidencia, por lo menos política, jurídica, no, pero política para por lo menos los estados que se comprometen. Las empresas, las multinacionales participan, pero como lo sabemos, los estados están llenos de buenas voluntades, pero son las empresas o es el sector económico que concreta con el apoyo económico y financiero, porque claro, cuando hablo de las empresas hablo también de los bancos que están presentes, y los bancos prestan dinero a los estados. Así que por lo menos hay compromisos entre los estados y las empresas que pretenden seguir unas líneas comunes, pero claro, tenemos avances y a veces soluciones o resoluciones que no se han concretado. Una de las peticiones, uno de los grandes actores es China. Ayer China reclamaba ahí en Davos líneas rojas para la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es uno de los grandes temas en el encuentro de este ejercicio. ¿Cuánto importa lo que pide y lo que diga China? Hombre, importa China porque la inteligencia artificial puede generar algunas dificultades para ese país en términos de control de la información y de todo lo que circula en el mundo virtual, porque China no es una primera democracia, ni una segunda, ni una tercera, y tiene una necesidad para el mantenimiento de su régimen de controlar todo lo que circula o todo lo que podría desarrollarse en el ámbito virtual, porque eso tiene una influencia en la opinión pública y más cosas. Y entonces la inteligencia artificial puede para China ser a la vez una ventaja en su desarrollo justamente de propaganda y de evolución tecnológica, pero también es una arma doble fila, que puede ir en su contra. Bueno, nos interesa también mucho el peso de España y la presencia de Pedro Sánchez en el Foro Económico de Davos, y también esa reunión que va a mantener con buena parte del tejido empresarial español y también internacional, con el foco puesto en las tecnológicas. Entiendo que la situación con las empresas españolas va a ser un poco tensa por varios asuntos. El tema de los beneficios extraordinarios a la banca. Por el primero que usted ha mencionado, entre otras cosas, el tema de Cataluña. Porque el tema de casi multar o exigir de que las empresas que se hayan ido de Cataluña, que han desplazado sus sedes sociales fuera de Cataluña, tenga que volver ahí, esto genera una cierta inseguridad, si no jurídica, por lo menos de estrategia para las empresas. Y Sánchez tiene que que lidiar con esas empresas que pueden tener la tentación de irse no solo de Cataluña, sino de España, donde hay mejores condiciones de implantación y de trato de las empresas. Entiendo que es muy importante lo que se dice, pero también las formas, ¿no? ¿Con quién va acompañado? ¿Con quién se reúne? ¿Con cuánto tiempo se mantienen las reuniones? ¿No? Hay mucho también de postureo. Sí, y los postureos,
dan unas indicaciones sobre el nivel relacional que tiene el gobierno o el presidente Sánchez con unas empresas determinadas o con unos sectores determinados. Se puede percibir cuáles son sus prioridades en su modo de entrevistar y el tiempo que dedica a todas esas empresas españolas que están presentes ahí. Muy bien. Pues Frederic Martens, profesor y coordinador del grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia. Muchísimas gracias. Seguiremos desde aquí los mensajes, pero también las formas, los movimientos en Davos. Muchísimas gracias. Cuídese mucho. Un abrazo. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. ¿Quieres abrir tu negocio al exterior? En Cajamar te acompañamos en la estrategia de negocio internacional de tu empresa. Infórmate en nuestras oficinas y te ayudaremos a encontrar las mejores soluciones para tus operaciones internacionales. Consulta en la web cajamar.es, área empresas y autónomos /internacional. Cajamar, distintos desde siempre. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia Capital, hoy con Fermín Albaladejo. Fermín, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Llueve mucho ahora o no? Bueno, un poquito. Un poquito. Un poquito. Bueno, Ismael García de Santos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana, ¿qué tal? Oye, pero no hace frío, ¿eh? No, nada. No, estamos todos primavera. Cuando llueve no hace frío. Nada, bueno. Y me acompaña Gonzalo Garnica. Garnica, ¿cómo lo llevas? ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Todo bien. Oye, de Davos, ¿qué esperas tú ahí de la reunión de Pedro Sánchez con los top empresariales españoles? Pues vamos a ver, esto es poco significativo. No. Perdón. Sí. Creo que es poco significativo que se reúna o se deje de reunir, porque lo que caracteriza a las empresas grandes, y sobre todo si cotizan en bolsa, es un temor reverencial, un temor brutal al poder político. El poder político tiene la Inspección de Hacienda, la Inspección de Sanidad, la Inspección de Consumo, la Inspección de Trabajo, la Inspección del Banco de España, la Inspección del SEPBLAC, y podría seguir así toda la mañana. Entonces ellos tienen que guardar mucho las apariencias, y lo que pueda verse en público de las reuniones de Pedro Sánchez con los grandes del IBEX no es representativo de lo que ellos creen en privado y de lo que te comentan en privado. Con lo cual, bueno, pues todo va a ser lo que habitualmente se llama un paripé. Después, de todas maneras, por lo que a mí me comentan en privado los grandes o representantes de los grandes del IBEX están absolutamente que bufan con este gobierno. Tampoco es extraño, porque les ha puesto a los comunistas en todos los programas sociales y laborales y de igualdad y de todo eso. Y eso es algo que no se veía en Europa, en toda Europa, desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué te ríes, Ismael? No, es que estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo. Pues solamente que hay que ver, si vemos los periódicos hoy mismo, en las declaraciones de Álvarez Pallete, siendo presidente de Telefónica recientemente, con el intervencionismo del gobierno que ha entrado, como todos sabemos, pidiendo menos regulación y más inversiones, más incentivos, más libertad. Es lo que piden las empresas, libertad. Y eso es lo que tienen miedo ahora mismo en España, de no tenerla. Y el tema de Cataluña, con esto de castigar a las que se han ido, ¿dónde está la libertad? De dónde tú haces negocio donde quieres, es lo suyo. Eso es una política básica de mercado libre y de mundo occidental en el que estamos, y eso también nos lo saltamos, pues nos vamos a dictaduras, vamos. Bueno, yo la verdad es que tampoco espero gran cosa, ¿no? de ese encuentro con los grandes. Pero promete ser un encuentro, no sé si algo tenso, porque la situación es complicada por el tema de Junts, ese acuerdo con Junts, pero también por el tema de la extensión de los
del impuestazo a la banca y las energéticas. Totalmente, o el salario además, mínimo. Dentro de las grandes, en su gran mayoría son bancas. Claro. Estamos hablando de Santander, de BBVA, de Caixa, de toda la banca, ¿no? Con esos impuestos que se han ido poniendo progresivamente en la legislatura anterior y en esta legislatura. Y como tú bien comentabas en la entrevista también, Susana, oye, pues yo creo que va a ser un encuentro más de postureo que de otra cosa y como bien decía Gonzalo, bueno, pues también de contención de estos grandes que muchas veces, bueno, pues estos encuentros se hacen muy de relaciones institucionales. Pero está claro que la empresa pues no puede seguir así y los datos los tenemos encima de la mesa, ¿no? Se han perdido autónomos, cada vez se abren menos empresas. Yo cuanto más me reúno con propietarios de gestorías y de graduados sociales, que son los que están en el día a día en la apertura de estos negocios, pues me dicen que prácticamente es algo irrisorio, ¿no? La apertura de empresas y ya si hablamos en el terreno joven, es tremendo el descalabro que hay en la apertura de nuevas empresas, de nuevos negocios, y esto es un problema para la economía, porque al final un país quien lo construye son las empresas, un país quien lo construye son los autónomos, los trabajadores, y para que haya trabajadores tiene que haber empresas, o sea que es una pescadilla que se muerde la cola. Es cierto que este gobierno, bueno, pues nos tiene muy acostumbrados a la oferta de empleo público, que es lo que le gusta, y lo que le gustaría es que no existiera la iniciativa privada ni las empresas y que todos pues estuviésemos amamantados, ¿no?, del Estado. Bueno, como mal me lo estás poniendo, ¿no? Bueno, es que es la realidad. ¿Tan mal lo percibes tú, Árnica? Sí. No, coincido plenamente. Quiero decir que por mucho que se intente edulcorar en los medios, la verdadera naturaleza de este gobierno es un gobierno socialista que ha abandonado la socialdemocracia clásica. Que se lo pregunten a Felipe González o a Alfonso Guerra, que lo dirán, que se ha vinculado a elementos comunistas, sobre todo para llevar toda la política laboral y social. No olvidemos que Yolanda Díaz es sobre todo pues un miembro insigne del Partido Comunista y como tal participa primero en Podemos y ahora en Sumar, ¿no? Y que a ellos se une, bueno, pues elementos separatistas catalanes que en su momento dieron un golpe de Estado y elementos de la antigua ETA que ahora se llama Bildu. Pero claro, se dice es que son herederos políticos de ETA, no. Vamos a ver, si es que el coordinador general de Bildu, que es su cargo más importante, que se llama Arnaldo Otegi, ha estado 5 veces en la cárcel por pertenecer a ETA. Entonces, ¿cómo van a ser herederos políticos? Es como decir que Hitler era heredero político del nazismo, ¿no? Hitler era el nazismo en estado puro. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces, esta es la naturaleza de este gobierno y así respira y así todos los días, también debido a su debilidad parlamentaria y a la necesidad de estar transando todo el día con sus socios, pues produce lo que está produciendo. Y esta es la realidad, por mucho que se intente edulcorar. Uh-huh. Ahí tenemos varias cosas que seguramente se tratarán hoy en esa reunión en Davos entre empresarios y el presidente del gobierno. Está el tema del impuestazo a la banca y a las energéticas y su extensión. Está el tema también de el acuerdo con Junts para intentar acercar a las empresas que se fueron de Cataluña desde el año 2017. Y luego tenemos otros 2 temas más. La reducción de la jornada laboral sin perder productividad, porque hay que regalarle tiempo a los trabajadores, dice Yolanda Díaz, y luego pues la subida del salario mínimo. ¿Por qué te ríes? Bueno, está claro que, a ver, vamos a ver, me río. Oye, porque por no yo, es un bien muy preciado. Por no yo, totalmente, y vamos, y no hay nadie más de acuerdo que los empresarios en que cada uno tenga tiempo y podamos conciliar y vayamos hacia una sociedad en la que avance y en la que no trabajemos 80 horas como hacemos los autónomos, ¿no? Lo que queremos es llegar a la mejor conciliación posible. Pero es cierto que la realidad es otra y yo no sé, bueno, pues, la ministra sí vive la realidad. Hay que bajar al terreno, hay que hablar con las empresas, sobre todo con las pequeñas y medianas empresas, y cuál es la realidad, porque nosotros cuando decimos, no, es que ustedes no quieren firmar el salario mínimo interprofesional, no es que queramos no firmarlo, lo que queremos es que las empresas no cierren, porque hay empresas que no son de Madrid y Barcelona que lo van a pasar mal. Quiero que escuchéis a Garamendi.
Déjame que sonría, ¿vale? Es que yo llega un momento que ya no sé cómo contestar. Es decir, mira, la política que vaya por su cuenta, que si quiere hacer sus declaraciones que haga, pero eso, tengo que decirlo claramente, eso es falso. Es decir, el Gobierno se comprometió a traernos una oferta, nosotros lo habíamos planteado, cuáles eran creo que quedó claro cuál era nuestra posición, nos trajeron su planteamiento y lógicamente tenía que haber una siguiente reunión simplemente para plantearle cuál era la conclusión esta, pero nada más. Subida del salario mínimo interprofesional, que al final va a ser del 5%, se ha dejado fuera a los empresarios y bueno, esto que va a suponer, ¿cómo lo veis, esta ruptura y empezar el año de esta manera, Ismael? Bueno, mira, todo esto me recuerda a una canción de Héroes del Silencio que todos recordaremos, que empieza diciendo que te puedes vender. Cualquier oferta es buena si quieres poder. Entonces, las consecuencias de querer poder a toda costa es lo que nos está pasando. Es decir, por un lado, es la imposición a los empresarios de un salario mínimo interprofesional, aparte del tema de la rebaja de horas, a ver eso cómo se lo comen muchos autónomos y muchas empresas. No se pueden imponer las cosas. Si lo que queremos es seguir hacia adelante, hay que intentar llegar a acuerdos. Y aunque la política oficial sea la de llegar a acuerdos, la realidad es que estamos sometidos a minorías políticamente y sometidos económicamente por decisiones que tienen que intentar, como decía Gonzalo, hacer un paripé para hacer pensar que la gente se está beneficiando con el salario mínimo, etcétera, etcétera. Esto no puede llegar a buen puerto. Las consecuencias se van a ver a corto plazo. Y en esto de la jornada de trabajo habría que clarificar un poco los conceptos. Existe una cosa que se llama la jornada máxima legal, que desde el 83 la puso el ministro Almunia en las 40 horas semanales. Esa es la jornada máxima legal. Luego está el tiempo de trabajo negociado en los convenios colectivos, que la media más o menos está en 37 horas y media, es inferior. Y luego está otro concepto importante, que es el tiempo negociado en los convenios menos el absentismo y las ausencias justificadas o no al trabajo. Y ahí lo que se llama el tiempo efectivo trabajado, yo no creo que pasa ahora mismo de 36 horas. Bien, entonces si ahora el gobierno baja la jornada máxima legal de 40 a 38 horas y media, lo normal es que el tiempo negociado en los convenios baje de 37 y medio como a 36. Y por lo tanto el tiempo efectivamente trabajado se puede ir por debajo de las 35, se puede ir a 34 horas, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, ¿y el gobierno por qué hace esto? Es decir, deje usted las 40 horas donde estaban. Ya pagó Felipe González un altísimo precio en el 83 por esa estupidez, porque cuando lo hizo estaba el paro en el 16% y cuando se fue Felipe González estaba en el 23%. Y pasó los mejores años de la historia de España, los años de la caída del muro, los años de la entrada en la Comunidad Económica Europea, los años de los Juegos Olímpicos, de la Expo, o sea, y a pesar de todo se le disparó el paro porque hizo, entre otras cosas, porque hizo lo del 83. Luego en el 88 se cargó el plan de empleo juvenil que él mismo había promovido. Pero bueno, el caso está en que esto, ¿qué es? Pues es sobre todo pues una manifestación más del intervencionismo rampante de este gobierno, que considera que teniendo el BOE puede mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, poniendo los salarios, que suban los salarios, porque lo dice el BOE, el tiempo trabajado, que baje el tiempo trabajado y así habrá reparto del tiempo de trabajo. O sea, miles y miles de filósofos, de economistas, de abogados, de todo tipo de gente durante toda la historia de la humanidad han visto o han intentado contemplar cómo se podían mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Y Yolanda Díaz lo ha descubierto. Se coge el BOE y se pone allí. Ya está, es lo que hay. Me voy a publicidad, a la vuelta, dos cosas. Ayer el presidente de los autónomos, Lorenzo Amor, dijo que hay empresas que están teniendo problemas en los suministros de productos que tienen que atravesar el Mar Rojo para su llegada a España. Puso el foco en alimentación, textil, en moda, en ferretería, en bricolaje o en bienes tecnológicos. Recordó que, por ejemplo, cuando la invasión de Rusia a Ucrania, que ahí ya empezó a haber escasez de componentes y suministros a las compañías españolas y que los precios subieron. Y ojo también a los precios del transporte. Hablamos de eso. Oye, hablamos también del tema de la vivienda. Resulta que faltarían 800.000 viviendas para cubrir la actual demanda de vivienda. Aquí los jóvenes son los grandes perjudicados. Quiero soluciones. Quiero que me habléis en positivo. ¿Cómo salimos de este atolladero? Porque llevamos, yo creo que décadas metidos aquí. Publicidad, me lo contáis.
Hey, asistente, ¿cuál es el mejor fondo de inversión del año? Hay aproximadamente 54 millones de resultados. ¿Quieres que los lea? Buf, mejor que no. Puedes seguir buscando entre millones de contenidos, pero un asesoramiento de calidad solo te lo dará un especialista. En Renta 4 te ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito siempre que lo necesites. Entra en r4.com y descubre cómo te podemos ayudar. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Como entrenador busco compromiso, equipo y un jugador genial. Y en las rebajas unas zapatillas top. Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app. Vive y disfruta Fitur en Radio Intereconomía. Primera cita anual para los profesionales del turismo y feria líder del mercado en directo desde IFEMA, Madrid. Conoce las últimas tendencias del sector y su importancia en la economía española y mundial. No te olvides, del 24 al 26 de enero, Fitur en directo en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Oye, Ismael, lo de el Mar Rojo, ¿tú crees que puede provocar escasez de suministros? ¿Que ya lo está provocando en alguna empresa española? O sea, ayer leía que Michelin, que Volvo Cars, que Tesla en Europa han parado producción. Claro. Hay que tener en cuenta que muchísimas empresas españolas dependen de los suministros que vienen de la zona de Asia, China y todos los tigres asiáticos habituales, más Japón. Entonces, claro, el tema que se ha enquistado es el de los famosos hutíes de Yemen. Estas personas son musulmanes chiitas y ahora mismo ya no solo tenemos la confrontación entre Israel, los palestinos y todos los árabes implicados, sino la guerra entre sunitas y chiitas. Hace poco hemos visto que en Teherán las bombas las ha reclamado la Yihad Islámica y Irán, sin discriminación, acaba de bombardear bases del Mossad y de Yihad Islámica en Siria, en Irak y en Pakistán. Está claro que hace poco también han interceptado barcos que iban con armas a favor de los hutíes. Está claro que Irán lo que quiere es desestabilizar toda la región y eso va a implicar directamente qué es lo que va a pasar con el tema de la economía. Tenemos que ver que aunque las previsiones para marzo o abril pueden ser bajada de tipos y tal, que eso es lo que se ha dicho, la realidad de las personas y de todos los foros económicos y todos los inversores económicos es el miedo. Y prueba tenemos, muy sencilla. La última emisión de los bonos españoles, que era de 10.000 millones, tuvo una demanda de 138.000 millones. Vamos hacia los bonos soberanos porque no nos fiamos de lo que pueda pasar. Y esa es una realidad que tenemos que aceptar. Oye, ¿a las pymes les está afectando ya? Bueno, claro, nos afecta a todas las empresas, ¿no? Porque al final el 15% del comercio marítimo mundial pasa por el Mar Rojo. Estamos hablando también del incremento, ya no solo que nos afecte a las pymes en cuanto al suministro, sino que nos afecta también en cuanto al coste de los contenedores. Ten en cuenta que un contenedor ahora mismo, traerlo de China, está en torno a 1.000 y pico de euros, depende también de la mercancía, y estamos hablando de que se está llegando ya a los 3.000 euros, ¿no? de transporte. Estamos triplicando lo que es el coste, ¿no? Al final, pues todo esto influye en todas las economías. En cuanto hay una guerra, la haya donde la haya, como pasó con Ucrania, con los suministros, que al final es el granero de Europa, pues hemos tenido y seguimos teniendo problemas con eso, ¿no? Por tanto, bueno, pues se va a continuar con esa problemática, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, el comercio exterior de España se puede resumir diciendo que tenemos un gran superávit con Europa, que es el destino del 75% de nuestras exportaciones, y tenemos un gran déficit con los países asiáticos. O sea, a los países asiáticos les compramos 103.000 millones de euros al año y solamente les vendemos 32.000 millones. O sea, tenemos 71.000 millones de déficit, de los cuales, bueno, pues China es culpable de buena parte. A China le compramos al año 50.000 millones y le vendemos menos de 10.000. Pero es que luego también está lo que compramos en Corea, en Japón, en Corea del Sur, evidentemente, en Japón, en India, en Taiwán, etcétera. Entonces, buena parte de esta mercancía llega desde Asia, atravesando el estrecho de Bab el-Mandeb primero y luego el canal de Suez. Y ahora, debido a lo que contaba Ismael del conflicto con los hutíes, estos barcos tienen que circunvalar África, que es un trayecto mucho más largo.
de un trayecto medio de 18.000 kilómetros se convierte en un trayecto de 25.000 kilómetros. Eso evidentemente primero encarece el coste del transporte y en segundo lugar produce retrasos. En la mercancía en los dos sentidos, también en lo que va desde España para allá, Entonces, en el momento en el que una parte de esa mercancía, pues pueden ser, por ejemplo, chips y componentes, pues para la industria del automóvil, pues se corre el riesgo de que se paralicen cadenas de montaje porque falta algún elemento, algún componente del proceso de fabricación. Claro. Otro de los temas, vivienda. Hoy la verdad es que en todos los diarios viene la problemática de la vivienda. La caída en la compra de vivienda nueva se agudiza en Madrid, en Andalucía y en Cataluña. Dicen, la difícil emancipación juvenil, alquilar una habitación se lleva el 40% del salario. Madrid y Cataluña, al borde de una escasez de viviendas sin precedentes. Se necesitarían 800.000 viviendas para cubrir la demanda actual. Ismael. Yo llevo hablando de esto desde hace mucho tiempo. Sí, pero bueno, que estamos en la problemática de siempre. La problemática la tenemos en el encarecimiento de los costes de construcción, ya no solamente la resiliencia que tenemos con los altos costes del suelo en España, provocado por políticas, para mi gusto, verdaderamente, pues políticas, puramente políticas y nada más, porque en muchos sitios habría suelo que no se descalifica y por tanto el precio del suelo sigue subiendo y sigue estando alto. Si a eso le añadimos los costes de construcción, pues el incentivo a la construcción es relativo porque no tienen muy claro cuál va a ser la salida en según qué zonas de mucha demanda. A eso se añade que una gran capa de la población no puede acceder a comprar vivienda porque, entre otras cosas, los bancos han puesto en condiciones mucho más duras, la gente no tiene el ahorro suficiente y eso hace que, aunque haya una demanda, porque la gente quiere vivir su vida, etcétera, pues no podamos acudir a tener una oferta correcta. Eso también tira de los alquileres y por eso tenemos, que otras veces lo hemos comentado en este foro, tenemos los alquileres altísimos, elevadísimos, y estamos sobrecargando el peso económico a la población. Bueno, de hecho es que ahora, jóvenes, ¿no? Leí ayer, jóvenes entre 35 y 40 años, ahora se está hablando de co-living, ¿no? Que está así algo muy fácil. Yo sé de alguno que ha emancipado a los padres. Me lo creo, claro. O sea, los ha mandado al apartamento de la playa. ¿Cuál es el problema? O sea, que hay un problema más de fondo. Como bien comentaba Ismael, ya no es solo un problema de que hayan subido los costes de la vivienda y de que se hayan encarecido, sino que también los bancos a día de hoy, pues lógicamente no están dando hipotecas. ¿Y por qué no las están dando? Al final es una pescadilla que se muerde la cola y esto no es una cuestión de subir el SMI un 5%. O sea, que la ministra de Trabajo se siente de una vez ya con nosotros y empecemos a hablar de políticas de que cambien el país, pero de una manera de abajo arriba, claro. O sea, que es que esto se les llena la boca de hablar de ese tipo de cosas, pero no hay políticas ni de bajar los impuestos a las empresas, ni a los trabajadores, ni de que la gente tenga más capacidad de invertir. Cada vez se nos cargan más. De hecho, no hay más que ver las nóminas. Cada vez son más la carga impositiva que lo que se lleva el trabajador, ¿no? Garnica, aquí falta suelo, ¿no? Sí, claro, porque todavía hoy los ayuntamientos, a pesar de que tienen un cañón fiscal que se llama el IBI, que ahora mismo recauda más de 20.000 millones de euros al año, todavía tienen como juguete, y para conseguir financiación extra, especular con el suelo. Lo primero sería calificar todo el suelo como urbanizable y luego empezar a exceptuar los parques, los jardines y todo eso, y no como ahora, que está al revés, ¿no? Y a todo lo que han dicho mis compañeros, que estoy totalmente de acuerdo, añadir que es que, si quieres comprar pisos a 3.000 euros, hay pueblos de León donde te venden bloques completos. ¿Qué sucede? Pues que hay una España vacía, en la que están sobrando muchísimas viviendas, y hay una España que se está llenando, que básicamente son la costa y Madrid, que es donde efectivamente falta... Madrid está prohibitivo, ¿eh? Claro, y ahí falta... Pero de aquí a 2 años, o sea que... vivienda, claro. Ha sido bárbaro. Gonzalo Garnica, Fermín Albadalejo, Ismael García de Santos, un placer. Gracias y no os olvidéis el paraguas. Gracias, por el miércoles. Gracias, un abrazo a todos. MAPFRE patrocina la información del tiempo.
Debido a la borrasca atlántica Irene se prevén precipitaciones generalizadas, si bien serán menos probables en el Cantábrico y en los tercios este y nordeste, a excepción del Pirineo. Tampoco se descarta que alcancen de forma ocasional el archipiélago balear. Las acumulaciones más importantes se esperan en el oeste de Galicia y el sistema central, así como en Andalucía occidental. En Canarias se prevén intervalos nubosos y precipitaciones dispersas aumentando por la tarde. Las temperaturas aumentarán en el tercio nordeste peninsular, descendiendo en el resto. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. La vida está cambiando y la economía también. ¿Has escuchado términos como Bitcoin, Ethereum, NFTs, Web3 y aún no sabes bien qué significan? En My Economy te lo explicamos. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con Pedro Fontaneda en Radio Intereconomía. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. ¿No te gusta el fútbol? ¿No te gustan las carreras? Mondigreen es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondigreen los domingos de 3 a 4 de la tarde en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 9 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Para apertura, Ángeles Lozano, ¿cómo viene el IBEX? ¿En rojo? En rojo, parece que vamos a tener otra sesión negativa. El futuro del IBEX 35 cae un 0,65%. Los diferentes banqueros centrales están alejando las posibilidades de que un recorte de tipos de interés se produzca en los próximos meses, en la primera mitad del año, y eso está enfriando mucho el ánimo de los inversores. Además, hoy hemos conocido que el PIB de China se ha quedado ligeramente por debajo de lo esperado. El crecimiento ha sido del 5,2%, una décima por debajo de las previsiones ante la debilidad persistente del consumo. Eso se ha leído en renta variable china, con una caída superior al 2% en el índice CSI 300. Hoy vamos a conocer la deuda de las administraciones públicas y la estadística de sociedades mercantiles en España. También el dato final de inflación en la eurozona. Habrá comparecencia de Christine Lagarde, la presidenta del BCE. El mercado estará atento a sus palabras. En Estados Unidos, la Fed publica el libro Base de la Reserva Federal y sale a la luz la producción industrial y las ventas minoristas. También solicitudes semanales de hipotecas. Además, la OPEP hace público su informe mensual y US Bancorp publica sus resultados trimestrales. Prima de riesgo en 95 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,22. En Europa, Manuel. Apertura marcadamente a la baja, caídas por encima del 1% para Londres, para París, un 0,85% de descensos que auguran los futuros sobre el DAX germano y recortes del 0,67% para el MIPTEL y para el SMI suizo, en una jornada en la que hay que estar atentos al gobierno italiano, que ha autorizado la venta de la red de Telecom Italia al fondo KKR, atentos al sector teleco, y también a Total Energies con un nuevo proyecto en Estados Unidos y en Rusia. Recordemos también que venimos de un cierre de Asia con contundentes caídas. La peor, el Hansen de Hong Kong, que sigue abierta la plaza hasta las 9:30 hora española. De momento el recorte es de casi el 4%. También estimable el descenso del Kospi surcoreano del 2,5%. Mirando a Wall Street, los futuros igualmente anticipan descensos hasta ahora que son del medio punto porcentual para el S&P 500 y caídas del 0,38% para el
Dow Jones de Industriales. Hemos conocido la tasa de inflación en Reino Unido, que ha subido inesperadamente al 4% en el mes de diciembre, una décima más que lo que estaba en el mes anterior de noviembre, y esto también está provocando reacciones en las divisas. Vemos cómo la libra se está apreciando bastante frente al euro y frente al dólar. En lo que respecta al billete verde frente a la moneda estadounidense, se cambia un dólar 0,87 centavos. Así es como viene el día, un día en el que vamos a estar muy pendientes de datos macroeconómicos y también de la evolución de los valores protagonistas de la banca y también de Grifols dentro de la renta variable española. Pero muy importante vigilar los datos macroeconómicos en Estados Unidos y tomarle el pulso a las expectativas de tipos de interés. Nosotros estamos bastante fuera de consenso, las cosas como son, especialmente en zona euro, donde no intuimos que pueda haber bajadas. Nosotros entendemos que lo que va a dirimir un poco la evolución de la acción del BCE va a ser evidentemente la inflación y en última instancia la evolución de los salarios, y en ese sentido entendemos que las condiciones laborales que existen a día de hoy pueden seguir permitiendo un crecimiento bastante intenso de los salarios, que si somos ortodoxos pues debería eliminar la posibilidad de que los bancos centrales, el BCE en este caso, baje tipos. Es Borja Gómez, director de inversiones de Dunas Capital. Los tipos de interés por un lado y la inflación por el otro, y presionando la inflación el conflicto del Mar Rojo. La crisis del Mar Rojo tiene dos ramas, dos derivas. La primera, evidentemente, de actividad. Eso no sería descartable que lo veamos en las próximas lecturas de PMIs con un descenso adicional. Pero una vez que esto se corrija, lo que queda es, como bien dices, el incremento de los costes de producción. Los fletes se están viendo incrementados del orden del 300-350% respecto a los niveles que había en octubre, y evidentemente esto puede llegar a tener algún tipo de traslado en términos de bienes industriales, de precio de bienes industriales y de inflación en última instancia, ¿no? Importante la inflación e importante el crecimiento. De esta madrugada es noticia que la economía china creció un 5,2% el pasado ejercicio. Borja Gómez nos dice que hay que vigilar muy de cerca la marcha del consumo privado, algo más débil de lo previsto, y también alguna sombra que se cierne sobre el mercado laboral. El dato es un poquito más bajo de lo que se esperaba, pero tampoco es una cosa catastrófica ni muchísimo menos. De hecho, sirve más o menos para que el objetivo de crecimiento de las autoridades públicas chinas se hayan alcanzado en el 2023, lo cual, pues bueno, en el contexto en el que se encuentran, pues no es algo malo, ¿no? Adicionalmente, tenemos unos datos de producción industrial que fueron, pues bueno, mejores de lo esperado, y en contraposición unos datos de consumo privado que sí que es verdad que llevan un tiempo sorprendiendo a la baja, ¿no? Importante vigilar también la evolución del precio del crudo a la espera del informe de la OPEP. De momento, con descensos en el precio del barril de crudo ligero West Texas, el de referencia en Estados Unidos, $71,76, y también los futuros de petróleo Brent, el barril negociado en el Mar del Norte, en el viejo continente, en los $77,57, también con un descenso del 0,77%. También conocíamos, a propósito de los precios al productor en Reino Unido, que han crecido menos de lo previsto, un 0,1% en el mes de diciembre, en una jornada en la que ya hemos dicho que el euro ha perdido mucho terreno frente al dólar. La libra esterlina se fortalece tras ese aumento de la inflación en el país, hasta los $1,26. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Sintonizan Radio Intereconomía. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado.
Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. José Carlos Fuentes regresa al panorama gastronómico madrileño de primer nivel con Señor Pepe. Señor Pepe ofrece lo mejor de su recetario tradicional, con una despensa exquisita y platos llenos de sabor. Señor Pepe, un lugar único para disfrutones en pleno barrio de Salamanca. Reservas en señorpepe.com o llamando al 91 236 1879. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.